Señores estudiantes, buenos días. Hemos encontrado esta manera para contactarnos con ustedes. Ustedes saben el momento en que está atravesando el país y tenemos que buscar maneras de combatir. La inactividad es la peor forma de reaccionar ante un problema. Como les hemos acordado con ustedes, la vida siempre debe continuar y tenemos que hacerlo lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la función de seguir siendo estudiantes, de no atrasarnos. Por eso he creído pertinente dirigirme a ustedes y darles la clase de manera virtual. Acuérdense cuando hablábamos nosotros del ERCA, vamos a hablar primeramente de las experiencias previas, pero aclarando una cosa, señores estudiantes, nosotros vamos a entrar a la tercera destreza, que es lectura. Por eso les pido que cada uno de ustedes ingrese al libro del Ministerio de Educación en la página 150, en donde estaremos hablando de lectura. Ustedes saben el objetivo de esta destreza es leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión según el propósito de la lectura. En este caso hay ejemplos que están impresos en el libro, como son las fiestas de Quito. Las fiestas de Quito tienen una noticia que dice: Deportivo Quito ganó ayer su cuarta estrella tras derrotarle por 3-2 al Deportivo Cuenca en un reñido compromiso en el Atahualpa. Nosotros podemos darnos cuenta que esta noticia no es actual. Es una noticia que sucedió hace mucho tiempo atrás. Tanto es así que el Deportivo Quito ya ni siquiera se cuenta como un equipo de la Serie A. Eso nos pone a pensar que una crónica no necesariamente es una noticia fresca. Puede ser una noticia de mucho tiempo atrás, pero recreado de una manera subjetiva por parte del autor. Vamos a leerla. ¿Qué dice? Deportivo Cuenca se adjudicó su Tres goles fueron el sello de merecimiento del título del Deportivo Quito, que ayer venció al Deportivo Cuenca y se adjudicó su cuarta estrella del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y su primer bicampeonato, 1964, 1968, 2008 y 2009. Aquí nos damos cuenta que esta noticia es del año 2009. A continuación, nos pasa a detallar cómo fue el partido, las emociones que se vivió en ese entonces. Además, hace una comparación y nos lleva a pensar que estas fiestas de Quito se celebró por los 475 años de su fundación. Continúa y termina este párrafo cuando nos da las acciones del primer tiempo. Eso en cuanto a lo deportivo. Luego de eso tenemos también crónicas de viaje. En las crónicas de viaje, que ustedes lo pueden leer a continuación, nosotros nos detenemos a pensar las emociones, lo que sintieron los viajeros, pero no necesariamente tiene que ser actual. Existen libros de crónicas de viaje cuando los españoles llegaron a Quito. Imaginémonos, estamos hablando de 400 y más años de unas crónicas de viaje. Lo que cambia es la topografía del suelo, las vicisitudes que tuvieron que pasar en ese entonces. Ahora es muy diferente. Las crónicas de viaje, como ustedes pueden comprender, se lo hace a través de aviones, se los hace a través de barcos. La tecnología nos ha superado. Pero las crónicas de viaje, imaginémonos, la persona que escribe estas crónicas de viaje ha recreado esos momentos. ¿Pero basado en qué? En libros. No podemos ni siquiera que haya testigos oculares. Pero aquí se cumple una primicia, señores. Lo que queremos dejar en claro. La crónica, igual que el reportaje, igual que la noticia, tiene que ceñirse a la más estricta realidad. Aquí no damos campo a la ficción. Estudiantes, lo que quiero es que ustedes piensen que estos textos, que en este caso serían no literarios, están ceñidos a la verdad. Como ejemplo también tenemos
a un niño verdaderamente valiente. Y es algo que les puede llegar a ustedes. Me gustaría que con la mayor concentración lean esta lectura, que lo veo que es por Josefina Rivadeneira, el autor, y dice: no todos los días vemos actos de valentía, como el que observamos hoy, a primera hora del día, frente a la escuela Juan León Mera de la ciudad de Machala. Y fue un niño el que nos dio este maravilloso ejemplo de solidaridad y coraje. Esta mañana, al frente de la puerta de la escuela, había una multitud que no dejaba paso a los que deseaban entrar. Nos preguntamos qué había pasado. Estamos iniciando un relato. Para la imaginación de ustedes podrían completar esta crónica. ¿Qué hizo? ¿Qué se imaginan ustedes que el chico hizo para merecerse este párrafo de atención del público? También podemos volvernos creativos, pero no nos imaginemos cosas absurdas. No digamos que el niño vino volando o que se puso el traje de Superman para salvar a algún compañero de algún problema. No, debe ser algo estrictamente real, algo que pueda ser comprobado. Para terminar en estas lecturas, tenemos togro, el alimento que tuvo el dólar. La crónica también tiene a su favor, es que nos enseña a conocer muchas cosas que desconocemos sobre nuestro país. ¿Qué es el togro? Alumnos, el togro es un alimento que normalmente se produce o se consume en la región indígena. Esto nos da oportunidad, como siempre les dije, que el verdadero sentido de nuestra educación es la investigación. Entonces, investiguemos qué es el togro. Pero ahí tenemos una crónica en donde estamos hablando de un producto y termina que ahora se compra con dólares, sino volvemos a nuestro modo ancestral de adquirir las cosas, que era a través del trueque. Hasta aquí tenemos la primera parte, la introducción. Ahora les pregunto a ustedes con estas preguntas. Analicen ustedes y piensen si alguna vez ustedes han tenido acceso a una crónica. Y yo creo que sí. Porque cuando nosotros leemos el diario, leemos la revista, hay muchas crónicas de mucho tipo. Y nosotros tenemos crónicas para escoger de la que más nos gusta. Acuérdense ustedes, pueden crear una crónica de sus últimos viajes, de sus vacaciones. A donde ustedes vayan pueden crear una crónica. Lo que les pedimos es que sea estrictamente real. Aquí viene el primer descanso para nosotros, seguir la tarea. Nosotros tenemos aquí en la página 151 exactamente 6 preguntas. 6 preguntas que nos van a guiar y nos van a adentrar en el tema. Tengan por favor en el cuaderno de contestar estas preguntas a continuación del objetivo que pusimos al principio. Nos adelantamos. Yo he hecho en el pizarrón el cuadro sinóptico que ustedes lo van a realizar. Se trata sobre la crónica. Ahora vamos a hablar sobre la crónica. Primeramente debemos saber un concepto real y entendible. La crónica es una información interpretativa y valorativa de hechos reales, actuales o del pasado. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Señores estudiantes, la crónica no es más que una noticia, no es más que un reportaje, pero aquí nosotros cumplimos otros parámetros para que sea una noticia. Esta noticia es más extensa, más completa, pero también no nos olvidamos que partimos de hechos que deben ser reales. Esto no puede faltar. Aquí nos alejamos de la última destreza. Ya no hablamos de ciencia ficción. Son enteramente hechos reales. Pero aquí hay un cambio. Esta noticia, que puede ser actual o del pasado, puede estar sujeta a la interpretación del periodista o del autor. Lo que no pasaba, y ustedes recordarán, con la noticia o con el reportaje en donde
el autor o periodista tenía que ceñirse estrictamente a la verdad y no podía emitir concepto alguno. Aquí sí tiene la oportunidad de valorarla e incluso de emitir un concepto sobre la misma. Una vez que pasemos del concepto, debemos entender que la crónica se narra y aparte de narrar, se juzga. Entonces, podemos volver a nosotros. Hablemos de la crónica deportiva, sobre la actuación de Liga o Barcelona cuando jugaron en Brasil. Ambos equipos, lamentablemente, como es de conocimiento público, salieron goleados. Podemos nosotros emitir una crónica. Aparte de dar la noticia, nosotros podemos aumentar por qué fueron goleados, de acuerdo a nuestro parecer. O sea que, en otras palabras, nos volvemos entrenadores y parte crítica de lo que nosotros creemos en que fallaron estos equipos. Y al mismo tiempo estamos juzgando. Siempre, como les dije, es narrativa. La crónica es narrativa. Como todo lo que estudiamos aquí, porque al hablar, al contar, al escribir, estamos narrando. Pero no es literal. En este caso no es literario. Muchas veces, mejor dicho, casi siempre, aquí se utiliza un lenguaje informal. Pero no nos olvidemos que tiene que ser cronológico. Cronológico, se acordarán ustedes, es que debe seguir un orden establecido. En eso no podemos olvidar. Siempre, para cualquier cosa, nosotros debemos comenzar por el principio, para no embrollar las cosas. La situación actual en la que está viviendo el país nos está demostrando que el orden, cuando seguimos un orden cronológico, las cosas pueden tender a mejorar. Lo más lógico eran las medidas que tomó el gobierno. Un poquito se demoró, pero estamos en el camino correcto. Ahora, siempre acordémonos que la crónica es una noticia ampliada. Ya no es aquella noticia que dice, en el sur un carro se le fue los frenos y murieron 10 personas. Ahora nosotros analizamos el tipo de carro, el mantenimiento, la situación, quién manejaba, si estaba preparado, cómo se pudo haber evitado. Entonces sería una crónica o una noticia completa. Como les decía, aquí estamos detallando lo sucedido en un espacio de tiempo. Y aquí debemos entender algo que para nosotros tal vez nos pueda sentir confuso. Podemos dar noticias actuales o noticias en donde el periodista o autor no estuvo presente. Ustedes preguntarán, pero eso parece raro. Nosotros tenemos que siempre respetar la ética y la veracidad con la que se relate la noticia, porque tiene que él mismo, para crear esta crónica, tiene que recurrir a bibliotecas, a informaciones, a testigos, tiene que empaparse de la mayor fuentes de información, pero vuelvo a repetir, mientras sean constatables y veraces. Luego viene también que esto es una interpretación subjetiva. Casi siempre la interpretación que dé el autor va a ser subjetiva. Porque acordémonos que él ya no es parte. Él está viendo desde afuera la noticia. Está viendo desde afuera de noticia. Claro, que aquí lo que vamos a ver es que da su punto de vista, su opinión y su crítica. Pero esto pasa a ser una parte secundaria. No tenemos nosotros que creer que lo que dice la crónica y más que todo el punto de vista o la opinión del autor es la correcta, simplemente es subjetivo. Lo que nosotros debemos basarnos es a tener nuestro propio convencimiento de las cosas. Tenemos que ver nuestro punto de vista. Nosotros tenemos que dar fe a lo que nosotros creemos, porque no necesariamente lo que dice el autor o escritor o periodista es la manera correcta. Acordémonos como punto de partida, señores, lo que siempre hablamos aquí. En el movimiento indígena que atravesó el país, cada uno dio su punto de vista de acuerdo a los intereses. Entonces, lo que les dije, eso fue un periodismo sesgado. Cuando nosotros hicimos las charlas aquí, tuvimos la oportunidad de cada uno analizar desde su punto de vista, desde su entorno social, desde la ocupación de sus padres. Entonces nosotros
pudimos llegar a un consenso que lo importante aquí es respetar los diferentes puntos de vista. En esto, la crónica, tenemos que darle más valor o darle más énfasis como una fuente de información. Eso es lo que realmente importa. Y para terminar, señores, lo más importante aquí es que la crónica es un género híbrido. No sé si ustedes entiendan el género híbrido o de qué estoy hablando. Acuérdense que ahora hay casos híbridos. ¿Cómo interpretarían eso? Híbrido quiere decir que funciona con combustible y a la vez es eléctrico. Entonces tiene ambas tecnologías. Aquí, en cambio, tiene dos razones para existir. Es género híbrido porque combina la información con la interpretación. Estas noticias, primero nosotros informamos y luego elaboramos una interpretación de manera personal. Señores estudiantes, esta es la introducción a la crónica. Sabemos el concepto, sabemos de qué se trata la crónica. En base a esto, ruego por favor en el cuaderno elaborar, como les dije al principio, una crónica pequeña de algún viaje que hayan actualizado. Por ahora me despido y mañana continuaremos con la estructura de la crónica periodística. Para de esta manera, señores estudiantes, enfrentemos la crisis que estamos, pero no nos detengamos. Nuestra misión es ayudar y estamos ayudando desde donde nosotros debemos y podemos. Gracias. Hasta luego.